Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Jonathan, me presento para aquellas personas que no me conocen. Hoy es un hermoso día para poder estar con papá y poder compartirte un hermoso devocional. ¿Por qué digo hermoso? Porque todo lo que nos da ese alimento que nuestra vida necesita, que es la palabra de Dios, es una bendición, es un alimento que necesitamos, nuestra alma necesita de ese río, de esa agua, como dijo su palabra en el libro de Juan capítulo 4, donde le dice que aquellos que crean en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, de que cuando nosotros empezamos a caminar en las aguas que papá nos da, ahí donde de nuestro interior van a correr ríos de agua viva. Y como dijo un líder, esa agua que representa el Espíritu Santo de Dios, que en todo momento, y aquellas personas que recibieron a Jesús, está dentro nuestro. Y es una bendición que yo pueda hoy, para mi vida, una bendición que yo pueda compartirte esto. Estaba viendo y como título le había puesto a este devocional: en medio de la adversidad, sigue buscando. Es increíble pasar por alguna adversidad o algún problema que surjan a lo largo del diario vivir. Y es increíble que en esos momentos de angustia que sobreviene en lo personal, llega nuestro momento a desesperanzarnos, a quitarnos esas fuerzas que necesitamos para luchar en la vida. Pero en ciertos momentos todo eso se desmorona, se cae, se deshace. ¿Y qué es lo que tenemos? Nada. A pesar del esfuerzo que hemos hecho, no tenemos nada. Ahora quiero contarte dos historias. La historia de un padre y la historia de una mujer. Yo quiero desarrollar un poco este hermoso relato que nos habla la palabra de Dios y recalca sobre la vida de un padre. Yo creo que en este momento esa persona, este padre, habrá visto a su hija, ¿no es cierto?, tan preciosa, tan sorprendida, ¿no es cierto?, en su vivir, pero llegó un momento que lo llegó a desesperanzar y buscar lo que necesitaba, ¿no es cierto?, pero no entendió porque la anterior noche estaba todo bien, estaba pasando todo de maravilla. El padre venía de trabajar y vio a su hija lo más bien, pero al otro día ahí donde surge el problema, donde surge la circunstancia, donde surge todo el movimiento desesperanzador que le ayudó a vivir. Dice la palabra en Mateo capítulo 9, versículo 18. Mientras él le decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y siguió con sus discípulos. Ahora, quiero detenerme ahí, ¿no es cierto?, porque este padre, a pesar de la vivencia que estuvo teniendo con su hija, tuvo que tomar una acción en su vida, tuvo que tomar una iniciativa, porque acá lo vemos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 22, nos habla más detallado y con más información. ¿Quién era esa persona que vino? Esta persona se llamaba Jairo. Vino y él era uno de los principales de la sinagoga de los judíos. Dice que esta persona, cuando llega, se postró a los pies de Jesús. En el verso 23 nos dice que le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Acá nos muestra otro marco de lo que estaba pasando en la vida de este hombre. Dice la Biblia que Jairo, como siempre, se levantaba y daba un beso a su hija. Yo te digo esto porque yo también quiero
en profundizarme más en la palabra. No es que simplemente la Biblia se lee como está, no, vos tenés que darle a entender de que el Espíritu Santo es el que te va a dar el entendimiento para poder comprender el marco en el que estaba pasando este hombre. Yo creo como dice la palabra, de que esta persona estaba con su familia, con su hija, ¿no es cierto? Me imagino cómo lo habrá, la amaba, ¿no es cierto? Jairo a su hija, pero en un momento pasó algo que no muchos y muchísimas personas no desearían pasar, ¿no? Estaba agonizando su hija. Yo creo que la palabra agonizando tiene un vocablo muy profundo en una persona que está muy enferma, al borde de la muerte. Yo creo que ya esta persona, siendo un principal de los judíos, una de las personas más importantes de la religión que en Israel estaba profesando, ahí donde está el tema, ¿no es cierto? Ahí donde está, porque hay veces, y muchísimas veces, nosotros basamos nuestra creencia, nuestra fe en una religiosidad, ¿no es cierto? O sea, esta persona enseñaba por muchísimo tiempo al pueblo de Israel a tal forma y a tal motivo de que él tomaba todas las cosas en serio, pero ahí vemos una historia tan clara en el momento en el que se acerca a Jesús. Dice la palabra, la Biblia, de que este Jairo vino y se postró a los pies. Algo increíble, ¿no es cierto? Porque los principales de la sinagoga jamás se postran. Y es más, yo creo que este hombre, en todo momento, juntándose con las personas que profesaban su misma religión, esta persona, ¿no es cierto?, al profesar su misma creencia, yo creo que también habrán conocido a Jesús y las cosas que habrán pensado, ¿no es cierto?, sobre este hombre. Pero Jairo no pensó lo que los demás pensaban, sino que simplemente tuvo un accionar en su vida. Y hay veces que nuestro accionar también tiene mucho que ver en el diario vivir nuestro. Esta persona por años viviendo una religiosidad en su vida, porque dice la palabra de que en Santiago nos habla de que seamos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra, que no solamente nuestro vivir sea lo que hablamos, sino vivirlo. Y eso es lo que esta persona estaba pasando. Estaba viviendo de oídas su creencia, ¿no es cierto? Y es algo tan precioso, ¿no es cierto?, lo que nos arroja la palabra, porque nos dice de que esta persona tuvo un accionar en su vida y dijo que fue. Fíjate que esta persona no creía en Jesús hasta que simplemente se desesperó. Una desesperación tremenda que hubo en su vida, en el que tuvo el accionar de ir y buscar a Jesús. Ahora, a mí me lleva muchísimas cosas, ¿no es cierto?, porque es lo que a nosotros nos pasa. Cada vez que viene el problema, viene la circunstancia, ¿a quién buscamos? Usamos todos los recursos que nosotros tenemos y por último buscamos a Jesús. Pero no tiene que pasar esto, porque la Biblia para eso está compuesta, para que nosotros entendamos hoy en día que necesitamos de Él. Todo el tiempo necesitamos de Él. El tiempo que nosotros nos levantamos hasta que nosotros nos acostamos, necesitamos de Jesús. Y es lo que yo te quiero animar a que puedas no basar tu fe en una religiosidad, porque lamentablemente hoy en día se basa muchísimas personas, ¿no es cierto?, por ignorancia, lamentablemente, entre comillas, en decirlo, porque la verdad, por ignorancia, se creen todo porque van a la congregación y se congregan en cierta iglesia o se congregan en tal lugar, simplemente es una persona que tiene fe, pero la fe es eso, ese accionar que nosotros necesitamos, ese motor de búsqueda que nosotros necesitamos. Pues fíjate que en el libro de
quiero recalcarte esto porque la verdad que es muy interesante, porque en Hebreos capítulo 11, versículo 1 nos aclara y dice que es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y en el 4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más que excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, muertos aún habla por ella. Dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que se fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y en el verso 6 nos dice que pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, algo tan precioso, ¿no es cierto?, lo que me enseña la palabra del Señor, de que esa fe es la que nosotros necesitamos para seguir buscando, ese motor que necesitamos para buscar a Jesús. Y algo tan precioso, ¿no es cierto?, porque dice que este hombre, por la desesperación que tuvo y al no saber qué hacer ante esa dificultad, dice la palabra de que él fue y buscó a Jesús. No importa qué es lo que le hayan dicho los demás, no importa qué es lo que en ese momento él creía, porque vos fíjate que yo creo que esta persona habrá escuchado muchísimas cosas de Jesucristo, ¿no es cierto? Muchísimas cosas que simplemente los compañeros, ¿no es cierto?, habían dicho, pero nosotros tenemos que basarnos en otra cosa, en lo que yo creo, no en lo que la otra persona cree. Ahora, el tema es lo siguiente, el tema es que esta persona hubo un accionar, hubo un clic en su vida en que decidió ir a buscar a Jesús. Su decisión fue la que tomó la iniciativa de ir a buscar. Y capaz que no conocía lo que era la fe, no estaba consciente de lo que estaba haciendo, pero sí necesitaba la ayuda. Y fue a buscarla. Y dice la palabra que cuando se postra a los pies, como adoración a Jesús. Vos fíjate que increíble, ¿no es cierto? Porque esta persona, siendo lo que es, dice que se postró a los pies. Una persona, o sea, yo lo saco como algo profundo para mi vida, ¿no es cierto? Porque yo no me voy a postrar delante de los pies de nadie, porque simplemente cuando vos te postrás en los pies de alguien es cuando vos realmente conoces a esa persona o directamente vos sabés lo que es. Pero esta persona se postra en los pies de Jesús adorándolo, algo increíble, algo tremendo, ¿no? Porque dice que en ese momento lo arreglaba mucho. Ahora, tenemos que entender una cosa, que en ese momento Jesucristo iba por toda la aldea sanando, ¿no es cierto? Y yo creo que Jairo habrá escuchado de alguna manera todos los milagros que él hacía, ¿no es cierto? Y algo tan precioso, ¿no? Porque dice que si le rogaba diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. ¡Wow! Dice que me lleva mucho a entender y comprender la creencia que tenía este hombre, porque a pesar de todo lo que él creía, él estaba buscando ese milagro, él estaba buscando el milagro para su hija. ¿Cuántos milagros nosotros buscamos para nuestra familia? ¿Cuántos milagros buscas vos para tu familia? ¿Cuántos milagros necesitas para que vos entiendas de que es simplemente un llamado y una búsqueda para poder ir a buscar a Jesús? Es simplemente, como dijo un gran amigo, es simplemente estar a 50 centímetros del piso. Es simplemente arrodillarse, clamar a Dios y Él te va a oír. Hay un texto en Jeremías 33 donde dice, clama a mí que yo te responderé. Y no solamente eso, dice, y te mostraré cosas que nunca has visto. Algo increíble lo que me muestra la palabra del Señor, ¿no? Entonces, acá podemos ver que Jairo fue y buscó. Tuvo el accionar, tuvo esa fe que lo movió a buscar a Jesús.
Y no solamente eso, sino que lo encontró. Nosotros necesitamos encontrar a ese Jesús. Nosotros necesitamos buscar a Jesús para poder entender cómo se hace eso. Simplemente es con un corazón arrepentido, un corazón contrito y humillado, podamos entender de que nuestra vida no necesita de grandes cosas. Porque esta persona tenía todo. Dice que era un principal de la sinagoga, un principal de entre los judíos, una de las personas que tenía autoridad ante ciertas cosas que estaban sucediendo en el mover que él estaba haciendo. Entonces, acá veo cómo ese accionar, ¿no es cierto?, mueve a esta persona, mueve a Jairo para ir a buscar a Jesús. Y en el movimiento que Jesús tuvo, a mí me lleva a entender muchísimas cosas y a poder comprender el amor que Jesús tiene para todas aquellas personas que le buscan, ¿no es cierto? Porque vos fíjate que él lo hubiese agarrado por otros caminos, pero no, agarró solamente el camino que necesitaba agarrar. Dice la palabra de que fue pues con él, en el verso, estamos en el libro de Marcos, porque nos arroja un poco más de luz. El libro de Marcos, capítulo 5, versículo 24, dice que fue pues con él y le seguía una gran multitud y la apretaba. Vos ponete a pensar en el momento en el que Jesús estaba caminando. Él caminaba y mientras caminaba, multitud le seguía. O sea, lo apretaban. O sea, imagínate una persona que esté caminando por la calle y multitudes que simplemente no hay lugar para poder pasar. Yo no, es algo increíble, ¿no es cierto? Pero acá me arroja algo más de luz porque dice que, pero una mujer, en el verso 25 del libro de Marcos, capítulo 5, dice que, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, nada había aprovechado, antes le iba peor. En el libro de Lucas nos habla un poquito más detallado de lo que estaba padeciendo esta mujer. Dice de que en el capítulo 8, versículo 43, donde dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Se le acercó por detrás y le tocó el borde de su manto y al instante se detuvo el flujo de sangre. Imagínate la situación de esta mujer. Vos ponete a pensar de que en el tiempo ese, si denigraban a todas aquellas personas, a los cojos, a los ciegos, a las personas que tenían lepra, porque en ese momento había muchísimas personas que eran leprosos. Vos imaginate que siempre el marco religioso que Jairo estaba rodeado, a todas estas personas lo trataban como una peste, porque eso es lo que pasaba. A las prostitutas, a los recaudadores de impuestos, a todas esas personas del marco que generalmente Jesús venía a buscar, los religiosos siempre lo tenían como una peste para Israel. Algo increíble y algo triste también, algo trágico que en esta mujer yo me imagino que también teniendo esta enfermedad, porque era una enfermedad tan dolorosa que a donde ella estaba salía sangre, o sea, es más lo solitaria que estaba, porque acordémonos de que a pesar de que sea una peste, ellos tenían que estar alejados porque ellos creían, su religiosidad hacía creer de que toda esta enfermedad era a través del pecado y era algo que simplemente si vos estás con una persona así te vas a contagiar, y algo irónico, ¿no es cierto? Pero era el marco que Jesús tuvo que romper en todas estas personas. Y algo tan increíble, ¿no es cierto? Porque dice que Jesús pasó por el lugar donde tenía que pasar. Y no solamente el accionar tuvo Jairo, sino también la mujer. Vos imaginate todo el dolor que tuvo esta mujer en levantarse. Porque dice la palabra de que no solamente se levantó, sino se arrastraba. Vos imaginate que se levantaba y todo el dolor que tenía esta mujer
en su cuerpo por el simple hecho de esta enfermedad, que a pesar de que en todo momento ella sentía cómo la sangre salía, sino la infección y todo el dolor que en su cuerpo padecía. Dice que no había cura, porque en ese momento no había cura, no había como los remedios que hoy en día, como la ciencia ha avanzado de que vos te vas al hospital y o sea, dentro de todo te pueden ayudar a ciertas cosas, ¿no es cierto? Pero esta mujer no había cura. Dice que era, vos ponete a pensar, esta mujer tenía todo lo que necesitaba, pero todo lo que necesitaba, dice la palabra, que gastó todo para curarse, pero no hubo caso. Algo increíble y algo triste, porque esta persona gastó todo lo que tenía, todo el dineral que tenía en su posesión lo gastó para sanarse, pero no hubo caso. Ella siguió así, entonces se tuvo que apartar. Yo creo que vivir sola por 12 años es algo increíble, porque dice la Biblia que estuvo padeciendo esto 12 años, o sea, 12 años solitaria. Vos imaginate que vivir 12 años sin acercarse a tu familia, sin acercarse a tus hijos, algo increíble. Yo creo que vos lo estás viviendo también. Quizás no, quizás sí, o quizás estás alejado de tu parentela, pero déjame decirte una cosa, no hay nada que Jesús pueda romper, no hay nada, solamente Él puede romper todas aquellas cosas que el enemigo ha puesto, porque simplemente eso es lo que hace el Señor Jesús en nuestra vida, rompe todo pensamiento que nosotros creamos que es imposible, Él lo vuelve posible. Él vuelve posible todo lo que nosotros creemos imposible. Esta mujer creyó que con su dinero iba a ser sana, pero no. Entonces, ella esperó por 12 años. Vos imaginate, ponete a pensar 12 años padecer esta enfermedad tan devastadora para su vida. Imagínate para su familia. Entonces, es algo increíble, ¿no? Porque vamos al libro de Marcos, dice que enseguida, ahora estamos en el libro de Marcos, capítulo 5, versículo 27, donde dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás, entre la multitud, y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahora, algo increíble, porque yo lo quiero subrayar a esto, porque es algo loco, ¿no es cierto? Pero esta mujer, a pesar del dolor que sufría, el dolor que tenía en ese momento, esta mujer se levantó o se habrá arrastrado, porque no, yo creo que por el dolor que tuvo, yo creo que como pudo se levantó y empezó a caminar sabiendo que toda esa infección que tenía no la dejaba vivir. Y en ese momento, en ese caminar, dice que no solamente eso, sino que no solamente tocó, sino que toda esa multitud que había alrededor de Jesús nunca, pero jamás jamás, ¿cómo decirlo?, hizo que parara lo que iba a hacer con lo que ella pensaba. Ella tuvo fe, ella se levantó, y así como se levantó, ella empezó a caminar. Y uno cree que vos ponete a pensar también, hay que también ponerlo en plano espiritual a nuestras vidas. Vos fíjate que jamás a mí me va a detener cualquier cosa que se levante en contra mío. Vos fíjate que hubo algo en ella que la hizo levantar. ¿Y qué fue lo que hizo levantar? Fue sabiendo de que si tocare tan solo el manto de Jesús, voy a ser sana. O sea, ella creó en su mente y en su corazón de que si iba a tocar el manto de Jesús, iba a ser sana. Yo creo que hoy en este tiempo nos está hablando a través de su palabra el Señor, y nos está diciendo de que, hey, ¿qué te pasa? Levántate, es necesario que tu fe, que vos empieces a comer un poco de la palabra. Es increíble, porque esta mujer, sabiendo de que todo lo que estaba pasando en este momento, jamás la detuvo.
Y es algo lindo y hermoso de ver en las mujeres, más que en ellas, ¿no es cierto? Porque la Biblia nos muestra y nos enseña cómo esta mujer se levantó y fue hacia Jesús. Y al tocarle, dice que fue sana. Algo increíble, algo tremendo. Dice que y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ahora, algo increíble, ¿no es cierto? Porque no solamente detalla eso, sino que ahora Jesús iba a hacer otra cosa. Dice, conociendo en sí mismo el poder, esto es el verso 30 del libro de Marcos, capítulo 5. Dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho. Ahora, vos fíjate que esta mujer fue sana con solamente tocar el manto de Jesús. No es que se presentó como lo vemos como lo vemos anteriormente en los milagros que Jesucristo estaba haciendo. No, esta mujer directamente vino de atrás y tocó su manto. Y no solamente eso, sino fue sana de aquel azote. Alrededor de Jesús había también muchísimas personas que eran me imagino yo, que tenían necesidades. Pero esas personas, a pesar de que tocaban a Jesús, no le pasaba nada. Bueno, entonces yo creo que nos está hablando de algo tan precioso en este pasaje, porque nos enseña, el Señor nos enseña de que necesitamos levantarnos cuando estamos caídos. En medio de ese dolor, de esa angustia, necesitamos levantarnos para poder ir a Jesús. Y hoy en día te está hablando a vos, y me está hablando a mí, por supuesto. Me está diciendo que a pesar de lo que estés pasando, la adversidad que te haya tocado, levántate y tocalo. Toca ese manto, toca lo que Dios tiene para tu vida. Porque dice la palabra de que Él no espera, Él nos da esa oportunidad, porque eso es lo más precioso, porque Dios es un Dios de segunda oportunidades. Y si a vos te tocó pasar un proceso doloroso en tu vida, tranquila o tranquilo, porque no sé a quién va a recibir este mensaje. Tranquilo o tranquila, porque el Señor está a la puerta. Pero es necesario que vos le abras, es necesario que vos entiendas de que necesitas de Él, necesitas abrir esa puerta. Pero ¿qué pasa? Él no se va a meter en una casa que no le invitan. Él no se va a meter jamás en un lugar donde nadie lo llama. Él viene en lugar donde lo llaman y claman a Él. Por eso es necesario que vos abras la puerta hoy. Le abras la puerta. Dice la Biblia que esta mujer, a pesar de que Jesús en ese momento haya preguntado, ¿quién me tocó? Esta mujer dice, él miraba alrededor para ver quién había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él. Vemos una segunda adoración. Habíamos visto que Jairo se había postrado delante de él. Ahora vemos en ella que se postra delante de Jesús nuevamente y le dijo toda la verdad. Ahora vamos al libro de Lucas. Ahora el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 47, nos dice: entonces la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Wow! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Porque ¿sabes qué? Acá me muestra algo. Dice la Biblia de que Jesús estaba alrededor de toda esa gente, ¿no es cierto? Ponete a ver esto. Dice que estaba alrededor de toda esa gente, lo apretaban, lo estaban, no había forma de que esta mujer, de que ya Jesús ya sabía de lo que estaba pasando esta mujer, porque acordémonos de que él, antes de hacer todos los acontecimientos que hacía,
él estaba en conexión con papá. Él estaba orando a papá. Y algo tan increíble, ¿no? Porque dice de que esta mujer, como no... Dice que esta mujer vio que no había quedado oculta. Ahora, eso es lo que le hizo ver la fe de ella. A pesar de que ella, a pesar de que Jesús no estaba, no la pudo mirar, porque había tanta gente que ¿cómo iba a hacer? Pero entonces ahí donde ella se dio cuenta que a través de esa fe que ella tuvo, ella se mostró. Dice que no solamente se mostró ante toda la multitud que había, que hubo alrededor de él, sino que solamente también se postró delante de Jesús. O sea, adoró a Jesús y dio un testimonio de cómo al tocar ese manto ella fue sanada de ese azote que estaba teniendo en su vida. Wow. Yo creo que una palabra de esta te está tocando, y yo lo creo porque yo siento, papá, ahora. Yo siento esa palabra tan preciosa que es lo que necesitamos para poder entender y poder crecer, no solamente entendiendo, sino también es creciendo espiritualmente. Ahora, déjame terminar porque es algo tan precioso donde nos dice que una vez que ya esta mujer le había dicho a todos, ¿no es cierto? Había dado testimonio de lo que Jesús había hecho. Dice que mientras estamos en el libro de Marcos capítulo 5, versículo 35, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más? ¿Para qué molesta más al maestro? Ahora, es triste ver una noticia así, ¿no es cierto? Porque dice de que Jairo presenció el milagro que estaba atravesando en eso. Yo creo que Jesucristo tiene algo que decir. Pero fíjate que Jairo, sabiendo y entendiendo todo lo que escuchaba de Jesús, yo creo que simplemente este hombre todavía seguía en su ignorancia, creyendo que esta persona, Jesús, para él creía otra cosa, pero necesitaba un testimonio vivo, y entonces tomó como ejemplo a la mujer. Pero algo tan tremendo, ¿no es cierto? Porque dice que recibió una noticia trágica, que su hija había muerto. ¡Qué tremendo! Ahora, me da a entender algo, que cuando vos estás buscando en el momento más desesperanzador una respuesta de Dios, a pesar de que venga lo que venga, a pesar de que venga la noticia más trágica, seguí buscando. Seguí en presencia de papá, que las malas noticias del mundo no te aleje de lo que Dios quiere hacer con vos. Ahora dice la palabra que vino una persona y dijo: ¿para qué molestar, maestro, si tu hija está muerta? Tremendo. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Qué increíble lo que hace papá. Qué increíble lo que hace el Señor. Dice su palabra de que le dijo: no temas, cree. Te lo dice a vos, me lo dice a mí. Es increíble. Dice: y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Dice la palabra que me está tocando, porque es algo increíble. Vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Ahora, qué tremendo, porque en ese momento dice que había tomado 3 de los discípulos de Jesús. Yo creo que estos 3 discípulos era una de las personas que estaban siempre al lado de Jesús, y ellos necesitaban también poder ver lo que Jesús iba a hacer. Algo increíble, ¿no es cierto? Porque acá también me muestra algo que simplemente Jairo necesitaba un milagro para su hija.
Y yo me imagino, ¿no es cierto?, en ese momento donde estabas, donde una vida está rodeada de gente que son incrédulas, gente que ni siquiera quieren conocer el milagro que Dios tiene para nuestras vidas, pero dice la palabra que también de que aquellas personas que están rodeadas de esta gente que simplemente no cree, no es bueno juntarse, no es bueno, si bien es bueno tener un testimonio para ellos, pero tampoco te unas con esas personas, porque simplemente lo que va a alimentar a tu vida es la incredulidad de ellos. Entonces dice la Biblia de que cuando Jesús entra a la casa, dice que se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. O sea, Jesús echó fuera, y eso es lo que va a pasar con tu vida. En medio del proceso que vos estás pasando, el Señor te va a quitar todo lo que a vos no te ayuda a crecer. Este Jairo necesitaba crecer en su vida. Por lo tanto, Jesucristo dice que su palabra que echó a todos fuera. Increíble. Vos ponete a pensar en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, donde dice que Él está en la puerta. Él golpea. El que abre, yo cenaré con Él y Él conmigo. Dice que Jairo dice que hizo entrar a Jesús a su casa. O sea, Jesucristo entró a la casa. Pero estaba rodeado de mucha gente incrédula, mucha gente que no creía en los milagros. Dice la palabra de que Él echó a todos. O sea, increíble, algo tremendo. Y algo no solamente va a sanar tu vida, sino va a sacar todo lo que a vos o sea, a todo lo que a vos no te ayuda. O sea, hasta esas cosas hacen el Señor en nuestra vida. Y algo tan precioso, porque dice su palabra que mientras él se burlaba, mientras todas esas personas se burlaban de él, mas él echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Escuchá esto, qué tremendo. Dice, y tomando la mano de la niña le dijo, Talita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Dice que luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Ahora, qué tremendo lo que nos habla este texto tan precioso, ¿no es cierto? Porque nos dice de que la niña estaba muerta, no había nada que hacer. Pero un padre, el amor de ese padre, fue el que fue conmovido para poder ir a buscar a Jesús, para que entre a su casa, para que eche todo afuera, todas esas personas que lo estaban ahogando de incredulidad, lo echara fuera al Señor Jesús. Y no solamente esto, sino que resucitara a una muerta. O sea, no solamente el Señor, una vez que entra a tu vida, te va a sacar todo, sino que va a resucitarte cuando vos estés muerto, que cuando vos estés caído, el Señor va a venir a tu vida, te va a dar la fuerza que necesitas, va a echar todo lo que tengan que echar, y no solamente eso, sino te va a dar un espíritu que necesita tu alma, que es vivificarnos, o sea, que nos vivifique de nuevo, que nos resucite de nuevo, y eso es lo que necesitamos hoy en día. Entonces eso es lo que yo te quiero invitar. Quiero invitarte a vos, a cualquier persona que esté viendo este video, a invitarte a ese Jesús que simplemente con un llamado Él puede hacer mucho. Con un llamado Él puede hacer mucho. Simplemente orando, una oración sencilla, una oración que simplemente estés ahí y simplemente cerrar los ojos y orando a papá. Simplemente eso. Yo generalmente hacía los devocionales largos, pero hoy decidí que sea el Espíritu Santo que me diera el trabajo para poder comprender la historia de trasfondo que estaba pasando en esta familia. Hubo dos procesos que pasó este Jairo. No solamente el proceso que adoró a Jesús, sino que simplemente vio como una mujer fue sana.
Y no solamente eso, vio el milagro de su hija. O sea, eso te quiero dar a entender. De que a pesar de que vos estés pasando lo que estés pasando, si clamamos al Señor Jesús, Él nos va a escuchar, Él nos va a oír. Dice el Señor de que a lo que Dios lo mandó, Él jamás lo echa fuera. Que la incredulidad, que aquellas personas que piensen diferente de vos, no permitan que te ahoguen, no permitas que todas esas personas simplemente estén alrededor tuyo riéndose de tu creencia. Si se ríen, ¿por qué se ríen? Vos sabés que el Señor Jesús lo va a sacar todo. Va a sacarte todas esas personas que vos sabés que no son de edificación para tu vida. Él lo va a sacar. Pero es necesario que vos entiendas hoy que necesitas de Cristo. Yo por último quiero hacer una oración, si vos te animás. Yo creo que sí, porque todo lo que vos escuchaste recién, yo creo que el Señor va a hacer la obra en tu vida. Pero acordémonos que no es mago. Él no es simplemente ¿cómo se le dice? La pava mágica donde se le frota y sale el mago. No. Lo que quiere es que simplemente te acerques a Él con un corazón contrito y humillado, y que entiendas de que necesitas renovar tu vida, necesitas que Él entre a tu vida. Simplemente con una oración es: Señor, en el nombre de Jesús, vengo ante ti, me postro ante ti, sabiendo que necesito de ti, necesito que tú entres a mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mi incredulidad, te pido perdón por aquellas cosas que te han ofendido de mí. Yo he ofendido, Señor, tu nombre en mi diario vivir, pero hoy te pido que me ayudes. Clamo a ti porque no tengo a nadie. Clamo a ti porque eres tú, Señor, el que me da la fuerza para poder seguir. Vengo ante ti a romper todo lo que hay en mi vida. En el nombre de Jesús, ayúdame, Señor. Guíame hacia ti y que seas tú, Señor, guiando mi vida. En el nombre de Jesús, te acepto en mi corazón. Te acepto como mi Salvador, como aquella persona que murió en esa cruz por mi vida, por mis pecados, y resucitó. Y hoy está sentado al lado del Padre. En el nombre de Jesús, rindo mi vida a ti. Te la entrego, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Déjame decirte que si hiciste esta oración, te felicito. Te felicito porque, ¿sabes por qué? Dice la palabra de que cuando una persona, ¿no es cierto?, un pecador se arrepiente de sus pecados, ¿sabe lo que hay en los cielos? Hay fiesta. Y yo creo que papá está haciendo grande fiesta con vos. Por vos. Porque vos sos importante para Él. Vos sos muy importante. Que otra persona no te diga lo contrario. Vos sos importante para Dios. Tan importante que por esa razón envió a su propio Hijo a morir en una cruz. Envió a su propio Hijo sin importarle lo que iba a pasar. Lo envió, lo entregó al mundo para que muriera en una cruz. Y hoy te da y hoy te da la iniciativa de poder comenzar de nuevo. Así que te felicito y bueno, a seguir adelante. Dios te bendiga.